¿Alguna vez has tenido una herida en tu gato y no has sabido si era realmente urgente? ¿Te has preguntado si tapar una herida ayuda o a veces puede empeorar sin darte cuenta? ¿Sabes qué pequeños errores bien intencionados pueden retrasar la cicatrización y complicar una herida? Hoy hablaremos sobre heridas en gatos y compartiremos cómo saber cuándo son una urgencia y qué primeros auxilios se pueden hacer si te pasa esto en casa. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 625 del 27 de febrero de 2026. Hoy es viernes y los viernes toca un tema más relax, más off topic, más variado. A veces hablamos de pupusito, a veces traigo un invitado y esta semana nos acompaña Araceli Calvo, licenciada en veterinaria, especialista en cirugía, en heridas, por un montón de cosas, directora del Hospital de Molins. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque una herida mal gestionada puede complicarse mucho, muy rápido, y hoy te voy a ayudar, bueno, Araceli nos va a ayudar a distinguir lo urgente de lo que realmente puede esperar y qué hacer y qué no hacer en casa, porque a veces hasta que no puedes ir al veterinario, hasta que no consigues que el gato se meta en el transportín, ya se lo ha empeorado, se ha arrancado todo, ¿qué hacemos en ese momento, ¿no? Entonces, hoy hablaremos de esto, pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para ayudar a vuestro gato, para entenderlo, para saber qué le pasa, quizá para detectar si se encuentra bien o no, y entonces poderlo llevar al veterinario y poder entender también lo que está pasando allí para que podáis cuidar mejor de vuestro gato también. Sabéis que es como un Catflix, o sea, como un Netflix, pero le llamamos Catflix, que tenemos ahí un montón de cursos, un montón de vídeos para que puedas verlos a tu ritmo, cuando quieras, a la velocidad que quieras. Te reto a que veas un vídeo mío a doble de velocidad, puede ser horrible, pero puede ser que necesites urgentemente saber si lo que le pasa a tu gato puede ser urgente o no, qué es el hipertiroidismo, no para que lo trates tú, sino para que sepas lo que pasa cuando en tu clínica y tu veterinario felino de confianza te comenta que tu gato quizá está con una sospecha de diabetes, por ejemplo. Y sabéis además que todo lo que se recauda en Catflix es para los gatitos de Missy Pusilant, el refugio que tenemos en Altafulla. Así que pupusito.cat, el Catflix que tu gato quiere que veas. Y para que os hagáis una idea de lo que hablaremos hoy, os presento a Araceli Calvo, que gracias a Araceli por estar aquí con tu vida súper ocupada, que tienes un montón de cosas que hacer. Muchas gracias por invitarme a venir aquí a las instalaciones. Encantadísima, Esther, y muchas gracias a ti porque además te has tenido que desplazar aquí hasta Molins. Así que nada, estoy encantada. Encantada de verdad de tenerte aquí. Araceli es veterinaria y además es directora del Hospital de Molins desde hace 4 años, parece. Bueno, directora va a hacer 2 años. Vale, 2 años, te hace 4 que estás aquí Sí. en Molins y además pues ella es acreditada en ABEPA de cirugía Sí. y especialista de la asociación con unas siglas muy difíciles de GENAU, que son exactamente... Es Grupo Nacional de Expertos en Heridas Crónicas y en Úlceras por Presión. Úlceras por presión, o sea, es algo que realmente, bueno, ahora nos contarás un montón de cosas, Sí. pero te agradezco mucho que hayas podido encontrar el hueco entre todo el trabajo que tienes como directora, como cirujana y como además pasando consulta de normal para poder hacer este huequito con esto. Muchas gracias por atreverte también, porque no sé. De nada, porque no me tienes que dar las gracias. Y por otra parte, porque me parece súper interesante, porque es verdad que hay muchas cosas que se hacen mal en la curación de heridas de gatos y es lo que al final desencadena en que la herida se quede crónica. Y una herida crónica al final para un gatito pues es un motivo de sufrimiento porque ya empieza a complicarse todo. Y pues viven con su campana, con sus vendajes, con sus curas, con un montón de medicaciones y cada vez se va complicando más. Entonces, si sentamos unas buenas bases de cómo hacerlo bien desde el principio, más corto será todo y así les ayudamos. Y además que al final estos gatos, como tú decías, campana, vendajes, medicaciones, visitas al veterinario cada 2 por 3, acaban odiando la vida, acaban odiando a sus tutores. Sí. A mí me ha pasado de que hay gente que me diga es que se me esconde, o sea, ya no me quiere. Sí. Ya cada vez que le tengo que hacer cosas y para eso, para el tutor, para la persona que tiene un gato, es horrible. Sí. Yo tengo 3 gatos y tengo 2.
uno que se autotraumatiza, ya hablaremos de eso, y se hace heridas, y otro que, bueno, por una malformación en las patitas, pues también va haciendo heridas de vez en cuando. Y mira que lo intento minimizar, que sea todo más agradable y tal, y aún así, cuando ellos están con una herida, a mí se me esconden, y a mi hija y a mi marido no. Ah, muy bien, o sea, o sea, tú eres la mala de la Soy la película. mala en casa siempre, la Claro, mala es así. sí, sí, sí. Las madres solemos ser las malas de la película. No sé por qué pasa esto, pero se me está cayendo. Los que estáis viendo esto, no en todas partes se ve en Spotify y en YouTube. Pero los que estáis viendo esto, estamos en una mesa. Explícanos qué es Estamos en esto. una bañera. Pero me ha parecido oportuno para Sí. iniciar qué es esto. A Pues ver. es una bañera. Es una bañera. Esta mañana no es la de mi casa, no es así, ¿eh? Sí, es una bañera que puedes sacar, ahora lleva unas rejillas, con lo cual nos ha servido de soporte, pero va muy bien, pues por ejemplo, para curar o para bañar a un paciente. O sea, si el paciente no lo quieres introducir en la bañera, lo dejas encima de la rejilla, está bien posicionado, y coges aquí la ducha y lo duchas por aquí. Cuando hacemos una cura, por ejemplo, pues también lo ponemos aquí y puedes estar echando el suero, todo que va a caer por la bañera, y es muy práctico. Yo Sí, creo sí, que sí. para los bebés nos iría muy bien, Es para los bebés verdad, humanos. es verdad. Sería más práctico. Mi hijo se había de ponerlo en el agua Sí. fatal. O sea, era horrible. Y esto, la verdad es que sería práctico para Sí. incluso para gatos dices, bañar a un gato, ¿no? Que se hace Sí. realmente complicado. Aquí solo podrías bañarle una patita donde tiene la herida o hacerle las Sí, curas. sí, sí, así hacemos lavaditos parciales, pero Claro. bueno, al final estamos en una bañera. Claro. Mira, pues mira, la primera entrevista que hago en una bañera, pero bueno, vamos aprendiendo, cada vez hacemos más cosas y hacemos más con las entrevistas. Al final lo que quiero es que las personas que escuchan esto puedan ayudar a su gato también con todo lo que aprenden aquí. Entonces, Araceli, la primera pregunta, súper importante: plasma frío, energía lumínica, injertos de piel, factores de crecimiento, óxido de zinc, vino como antiséptico natural incluso. ¿Por qué? Si la saliva de los gatos lo cura todo. ¿No? Se dice que la saliva de los gatos, yo propongo embotellarla, ¿qué te parece? La embotellamos, vamos a medias. Bueno, yo cuando era pequeña y me hacía una herida, iba a mi gata yo no tenía perro, pero mi familia tenía perros, y yo me acuerdo de poner mi herida para que la viera el perro o el gato. No, esto no, esto no sirve. No va, sirve. no sirve, vaya. Es pasarte una lija, además con bacterias y con enzimas, porque la saliva lleva enzimas. Entonces, mira, contra todo mito bueno, pues esa creencia que teníamos cuando éramos pequeños, y que todavía hay gente que lo piensa, pues no es contraproducente para las heridas, no nos va muy bien la saliva. No va. Así que no, esto no es una práctica que tenemos que hacer. De lo que has nombrado, el vino, pues esto era, el vino y el alcohol, y en la Edad Media, en la época de los romanos, al final era el antiséptico que tenían. No tenían povidona iodada, no tenían clorhexidina, con lo cual, pues para desinfectar iban bien encaminados, sabían que había algo que desinfectaba, ¿no? Nosotros en la época del COVID, lo que mejor nos iba para desinfectarnos las manos era el alcohol. Entonces, bueno, ellos en esa época pues ya intuían que aquello iba bien, y se ponían vino en las heridas. Y esto viene de la antigüedad, o sea, en la época de la Mesopotamia también, pues también utilizaban esto, se ponían vendajes. Bueno, hay cosas de la antigüedad que no iban tan mal encaminados. Tenían una base. Tenemos que recuperar algunas cosas de las Sí. que... Y claro, tenemos eso de la antigüedad, ya tenemos terapias muy, muy novedosas, ¿no? Pues terapias fotónicas o en producción de factores de crecimiento epidérmico, tisular, a nivel sintético. Entonces, o sea, pasamos de una cosa muy básica a ahora cosas muy chulas y que nos ayudan mucho son terapias avanzadas que realmente en heridas complicadas al final son lo que te hace que vayas adelante, que vayas bien. Así que luego, si quieres, vamos hablando de qué utilizar y cómo utilizarlo, porque sí, desde luego en gatos yo creo que casi todas partiendo de que a mí me suelen llegar las heridas muy complicadas, heridas que a veces llevan medio año, un año, entonces ahí tenemos un sinfín de cosas acumuladas, ¿no? De complicantes, que entonces o tratas con estas terapias, ¿no? La luz fluorescente, el plasma frío,
o no vamos a seguir adelante, va a seguir complicada la herida. O sea, pero la base es que el gato no se cura solo, ¿no? Entonces podemos... El gato no se puede Vale, curar solo no se puede curar. y a veces con ayuda también se complica mucho. Ya, que es mejor que si alguien ve una herida, luego hablaremos más de esto, pero si alguien ve Sí, una herida en su gato o lleva sí, tiempo esa herida que no acaba de curar, sí. vayan a su veterinaria de confianza y que empiecen a tratar Sí, esto. sí, porque nos aparecen heridas y lo que tenemos que pensar es por qué tiene la herida. Entonces, una herida en un gatito puede venir desde algo, una reacción alérgica, una picadura de mosquito, picaduras de pulgas y que el gato mismo se haya estado tocando. Pueden ser otitis que les pica mucho. Hay un tipo de otitis en el gato que da mucho picor y el gato se destroza el cuello y la cara, porque, bueno, pues porque cuando te pica pierdes un poco el norte y te tocas, ¿no? Te tocas porque es lo que le alivia en ese momento creando la herida. Pueden ser úlceras por culpa de la exposición solar y que tengamos pues una herida que no es una herida, sino que es un cáncer, un tipo de cáncer cutáneo. No sé qué más, es que los gatos tienen infecciones con parásitos, pueden ser parásitos externos, pueden ser hongos, pueden ser protozoos. Entonces, lo primero es acudir, por muy pequeña e insignificante que sea, la tiene que valorar un veterinario. Descartar que no sean parásitos, que no sean otitis. A veces son cosas muy sencillas, pero la herida aparece como secundario. Y luego hay cosas muy graves, y es que la herida puede aparecer como primaria, espontánea, de la nada, ¿no? Y entonces ser algo una patología que tiene el gato sistémicamente y que te está diciendo, hola, estoy aquí con una vasculitis o un infarto cutáneo, ¿no? Producido por un daño en los vasos, que es secundario a que tiene otra enfermedad, por ejemplo, una leishmaniosis, ¿vale? Entonces, la misma apariencia puede ser algo muy grave o puede ser algo que el gato se ha estado autolesionando y es algo sencillo de tratar. Esto te lo tiene que decir un veterinario. Claro. Sí. Esta también hablamos de estas heridas que han pasado por culpa de una enfermedad, pero bien, tú eres Mm, cirujana, estás o sea, sí, te dedicas a hacer heridas también, o sea, te sí. dedicas a hacer cortes y luego los arreglas. Sí, Entonces, ¿cuál es, sí. cómo, Las- cómo vives con eso? Mira, Porque, ¿no? bueno, por suerte, el gato, ¿ves? Lo que tiene, lo complicado que es curar a un gato con una herida ya establecida, que suele ser algo que nos va a llevar semanas o meses, y a veces echando toda la carne en el asador, o sea, toda la tecnología que podemos utilizar. En cambio, en las heridas agudas quirúrgicas, el gato es muy agradecido. Rara vez se complica una herida quirúrgica, muy rara vez. Pese al gato, pese a que el gato se Pese a esfuerza en pese al lamérselo, gato. en sacárselo Sí, todo y en... sí, 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 pese al gato, correcto. Pero bueno, más o menos, ¿eh? O sea, al final con unas pautas concretas de cómo curar una herida quirúrgica en un gato, lo primero es el cirujano, ¿no? Que nos haga, pues sobre todo que sea una herida que no duela y que no pique, ¿vale? Entonces, para eso, por ejemplo, yo llevo muchos años que veo que al final es el tipo de sutura que va mejor. En gatos es la sutura intradérmica. Cuando no tienen puntos externos, el gato no parece que no le pique tanto, que no le moleste tanto, y la verdad es que te da como una seguridad de que cicatriza, eh, te da la sensación de que cicatriza antes, ¿vale? Si está al final una sutura intradérmica te posiciona muy bien los bordes de piel y piel por donde has cortado, te los alinea y en pocas horas se empiezan a formar puentes epiteliales, o sea, las células que tienen que cicatrizar empiezan a fabricarse nuevas celulitas en horas, en horas, el mismo día que se ha hecho la cirugía. Con lo cual, si nosotros esa herida la protegemos los primeros días, sea con un apósito, sea con un body quirúrgico, algo para que el gato no se pueda lamer, pues prácticamente el quinto día esto está ya cicatrizado. Eh, Hay que tratar el dolor también, porque a veces se lame porque la inflamación produce dolor, les da pinchazos en esa zona, ¿no? Quirúrgica. Entonces, bueno, pues el gato tiene que estar con analgésico, con un antiinflamatorio y que no llegue su lengua, con lo que hemos dicho, que no llegue la lengua a tocarse esa incisión. Pero bueno, a veces la gran mayoría de pacientes que les ponemos un apósito, que es un apósito sencillo, tipo una tirita, salen de quirófano con esta tirita y
si el gato lo tolera, y la gran mayoría, no se sorprende, pero la gran mayoría lo tolera muy bien, un body quirúrgico, que es como los bodys de los niños, ¿vale? Es un body de algodón que se lo pones encima y el gato lo lleva mucho mejor que no estas campanas. Y si no, bueno, pues ahí ahora las campanas estas blanditas tan bonitas que están súper graciosos, con forma de margarita y de flor, y bueno, están muy graciosos. Y también podemos ir con esto, siempre, pero siempre mi recomendación es que salgan del quirófano con esta tirita ya sobre la herida, y esta herida no se va a complicar durante los siguientes días. Araceli, me había olvidado de deciros que, además de todo lo que os había contado de ella, además da formaciones a veterinarios, o sea que por eso explica también, por eso pone estos ejemplos de las células, o sea que realmente es muy fácil entender, aunque no sepas, por ejemplo, yo no tengo ni idea de tema de heridas de curación y lo estoy entendiendo súper bien. Entonces, Párame cuando quieras, porque si en algún momento digo algún término médico que no se entiende, lo yo traduzco. lo único que había pensado que la intradérmica es lo que llamamos no lleva puntos. Correcto. ¿No? Sí, Es el sí. no lleva puntos. Que No no se se preocupe. preocupe, su gato no lleva puntos. Mentira. Lleva muchos Mentira. puntos. De Lleva hecho, un buen cirujano tiene que dar muchos puntos internos y, si puede ser, ninguno externo, en el caso del gato, ¿no? Muchos puntos internos son suturas. El hilo que usamos para suturar internamente son suturas que se autodegradan en el plazo de entre 3 y 6 semanas, desaparecerán solas, cuando ya los tejidos han cicatrizado y han formado un puente de donde tú has cortado o de donde venía ya una herida con ese defecto, ¿no? Entonces, haces muchos puntos internos, y la intradérmica es la última que haces, ¿no? Porque haces varias capas y porque estás suturando pues el tejido profundo, ¿no? Sea el músculo, sea la grasita que hay debajo de la piel, la zona de la dermis, y luego te viene pues dermis, epidermis, es donde damos los puntos, que sería lo que decimos de cerrar la piel, ¿no? Si tú haces este tipo de sutura, que es un patrón que vas cogiendo con un hilo, lo vas pasando, pero justo por debajo de la epidermis, tú por fuera no vas a ver puntos, de hecho no queda ningún punto expuesto, y, y queda una piel muy bonita, ¿no? Porque queda una línea en la piel. Que parece que ya lleve cicatrizado muchos días. Y entonces, bueno, pues es verdad que el tutor dice, no, si no lleva ningún punto, lleva muchos, pero los lleva por debajo. Que es, ahora se me ha ocurrido una pregunta que no tenía pensada, pero que quizá tú eres la persona que me puede solucionar esta duda que tengo de hace tiempo. ¿Los veterinarios que hacéis cirugía, coséis mejor que los cirujanos de humana? Porque mi marido tiene una cicatriz fea, que digo, pero, a ver, Creo que depende de la especialidad, porque sé que es que queda muy bonito realmente Sí. estas intradérmicas y estas cosas en así. medicina humana hay especialidades y especialidades. Desde luego, un médico que hace algo de estética, vale, te hace unas maravillas. Claro. Y yo, alguna técnica que he copiado, de hecho la intradérmica, que hay varias maneras de hacer la intradérmica, que es este patrón que te estaba explicando antes, y yo los patrones que he copiado son los de medicina humana de estética, ¿no? Que queda mucho más bonito, más fino, y bueno. Pero sí que es verdad que hay cirujanos en humana que hacen unas heridas. Bueno, porque al final creo que si te están operando de algo, bueno, una fractura o Ya, algo, venga. se han esmerado Ya, mucho dentro, sí, ¿no? sí. Y lo que es de fuera, ellos, pues bueno, pues depende de la especialidad, le importa bien poco Claro. que te quede la cicatriz bonita o no. Claro. Y el ser humano cicatriza bastante mal, y entonces quedan las cicatrices muy feas, como muy marcadas, ¿no? Como que se abren, son muy feas y con muchas complicaciones. Sí. ¿Te atreves a ponerte esto? Esto es la primera vez que lo ponemos y es una caja que va a salir cuando ahí empezaré a hacer también entrevistas a compañeros del grupo de evidencia, y siempre va a aparecer esta caja. En esta caja hay una persona de tu equipo, Mari Torrells, Vale. que ha puesto 4 cosas. Es mi compañera de quirófano. Vale, pues ha puesto 4 cosas. ¿Vale? Entonces, si te tapas los ojos, coges una, Vale, a ver si puedes vale. adivinar cuál es. Que sepan los oyentes que yo no sabía nada de esto. O sea, es totalmente sorpresa, y no sabía que Mari estaba en la sombra, ha estado compinchada. confabulando. A ver lo que me ha puesto. A ver qué sale de aquí. Bueno, pues ¿Vale? a ver. Entonces, hasta aquí la caja. Cojo una Sí, cosa, ¿no? Ahora. una cosita, la que tú quieras.
Entonces nos tendrás que contar algo sobre esto. Bueno, si es un spray, supongo que es mío. Este spray debe ser de mi caja de curas. Entonces de sprays tengo poco. Entonces debe ser un spray que sirve para ayudar a que se peguen los apósitos mejor, ¿vale? Este spray lo sacamos, creo que es este. Puedes sacarte ya si Sí, quieres vale, a ver, ¿sabes? correcto. Es el único pulverizador que tengo por El aquí. único que usas. Vale, esto no es un cicatrizante, es un adhesivo, que es un adhesivo que respeta la piel, incluso respeta las heridas. En principio, el objetivo de este spray, ¿no? Es para cuando vas a poner el paño quirúrgico, le puedes poner esto, pones el paño encima y así se queda adherido a la piel, no se mueve, con lo cual tienes unas condiciones de esterilidad y de asepsia en el quirófano mejores, ¿no? Para que no vayan bacterias colonizantes y te infecten la cirugía que estás haciendo. Entonces, ese es el objetivo. Pero para que los vendajes se aguanten en su sitio es una maravilla. Entonces, tanto como para pegar un apósito en una piel que está un poco más húmeda o porque le he puesto algún producto que me ha dejado la piel hidratada, humedecida y se pega mal este apósito, pues nos ayuda muchísimo. Y luego estos vendajes, todos los veterinarios que hemos hecho guardias, nos ha tocado hacer el vendaje del traumatólogo que se ha deshecho, ¿verdad? Sí. Y yo era muy mala haciendo estos vendajes Los porque Robert Jones estos, no, ¿eh? exacto, y yo sufro mucho, yo nunca, o sea, soy enemiga de los vendajes que apretan, con lo cual los dejaba un poco blandos. ¿Qué pasaba? Que el paciente llegaba a la puerta y ¡clac! Y otra vez a rehacer todo con todo algodón, con un montón de vendas y tal. Y esto hace que también la parte donde se tiene que unir el vendaje para que no se desplace se queda un poco... O sea, es una trampa. Es una trampa, que lo sabe poca gente. Esto, o sea, Pues ahora te muy tocará. bien, Mari, muy bien. No, esto, pues mira, es un truquito, pues para todos los compañeros veterinarios, es un truquito, es un spray adhesivo que es muy fácil de encontrar. Perfecto, pues lo dejamos aquí, luego Lo sacaremos dejamos. más cosas. Vale. Comentabas heridas que dejas húmedas, entonces yo había pensado toda la vida, o se decía toda la vida, la herida que se Sí. quede seca, que se seca al aire, que eso es lo mejor, ¿no? Sí, Y entonces, y acabas de hablar antes de tapar con una tirita. sí. ¿Por qué necesitamos tener Bueno, esto la es, gente- este es otro, yo creo que vamos a romper muchos Mitos. mitos hoy, entre la saliva y lo de la herida sequita. Esto es verdad que antiguamente las heridas, esto viene, supongo, de que cuando veías una herida húmeda que producía pus, te asustabas y decías, se ha infectado. Entonces, en el otro extremo, pues decías, pues la herida bien seca es que va bien. Vale. Esto ya se demostró en los años 60 que es incorrecto y que una herida en ambiente húmedo cicatriza muchísimo mejor, muchísimo más rápido y además evitas muchas complicaciones. Porque, primero, la herida al aire es una herida que te hace costra y la costra es un obstáculo físico, es una barrera entre los dos bordes de piel que tienen que ir fabricando células y el objetivo es que se unan, ¿no? Desde los lados de la herida. Si tienen una costra en medio, la costra que no tiene nada, la costra no es un tejido, sino que es la sangre seca del coágulo que se ha quedado ahí y además suele acumular un montón de bacterias porque ahí no llega tampoco la defensa. Estamos dejando esta barrera ahí en medio que va a obstaculizar. Y es cuando salta esa costra, cuando puede tirar adelante, pero hemos retrasado muchísimo. O sea, hay que quitar la crosta, no queremos crosta. Sí, la idea es mejor que no se forme, si se ha formado la quitamos, ¿vale? Luego las células para moverse y al final migran. Las células migran y se tienen que mover y la cicatrización no es más que un acúmulo por la parte de debajo de la piel de fibroblastos que van moviéndose y entonces van fabricando colágeno para formar esa cicatriz y la piel por encima va multiplicándose los queratinocitos, que son las células epiteliales, para tapar, ¿no? ese lecho. Entonces, si está la costra encima, primero, no pueden, no pueden pasar hacia el otro lado. Y segundo, sobre tejido seco, no se desplazan bien. Luego, todo lo que son
los fenómenos celulares de proliferación de estas células, ¿no? Que estas células se vayan multiplicando para hacer esos ladrillitos que van a hacer la piel, necesita humedad. Al final son reacciones enzimáticas, todo lo que son las diferenciaciones celulares, la proliferación y todo. Y las enzimas, para trabajar en condiciones óptimas, necesitan humedad. Por eso es cuando nosotros tapamos una herida y si además le aportamos humedad, mucho mejor, la herida va a cicatrizar 3 y 4 veces más rápido que una herida que se haya dejado al aire. Y luego tenemos que recordar que todo el ambiente, absolutamente todo lo que nos rodea, incluida la piel del paciente, está lleno de un microbioma que son bacterias, y entre estas bacterias hay bacterias malas, hay bacterias patógenas, y esas bacterias llegan a la herida. Si yo le pongo un apósito y yo he dejado la herida limpia y he puesto un apósito, estoy dificultando bastante que estas bacterias contacten con la herida y puedan hacer una infección. Con lo cual, una herida tapada en todo momento tiene muchísima menos posibilidad de conocer a estas bacterias Vale. y de complicarse. Al final es una ventaja. Y ya la última ventaja que tiene tapar la herida, y esto sí que os invito a todos, a todos los humanos, que cuando se os hace una herida, poneros en la herida la tirita y luego unas cuantas horas dejarla al aire. Ya veréis cuando os dais cuenta de que tenéis la herida, si está tapada y en condiciones de humedad, te produce un efecto analgésico. Te duele menos, no te tira tanto, no te pica, ¿vale? Y en cambio, si esa herida está al aire y se está secando, te está dando pinchazos y picores continuamente, ¿vale? Porque hasta el sistema nervioso está más activo, está más rabioso. Entonces eso es lo que hace, llevándolo a los gatos, que el gato se quiera estar tocando todo el rato, porque es normal, porque no sabemos si le pica, le pincha, le duele, pero el gato se quiere tocar la herida. Si se la tapas, en general, el gato no se lo toca. O sea, después de una cirugía ah, clásica, no complicada como un ovario, una Ujú. esterilización de una gata, Sí, idealmente esa gatita se tiene que ir a casa con la herida tapada sí. y cuando llega a casa, y si el humano que está allí no se puede estar de mirar, tiene que controlar si está bien al cabo de 2 días, la Sí. dejamos y ya la veremos en una El semana. humano tutor El y el humano veterinario, que También, también también, lo sí, digo. sí, sí, claro, porque no lo ves, si no lo veo, es como una Sí. ansiedad de decir: "¿Qué pasa ahí Si dentro?". si se complicase, lo sabemos. Si el gato está, pues está haciendo su grumen, está lavándose su cuello, sus patitas y no le está dando importancia a la herida, nos olvidamos de la herida y la dejamos tapada, ¿vale? Si el apósito, yo pongo unos apósitos que son como unas tiritas grandes que además están hechas para esto, para heridas posquirúrgicas y que son muy fáciles de encontrar bueno, hay de hecho en distribuidoras para animales. Hay marcas de veterinaria que ya las hacen y hay muchísimas de humana también, ¿vale? Entonces son unas tiritas blancas, como porosas, que está muy bien porque permiten, no es como la tirita clásica nuestra de plástico que te deja el dedo blanco y húmedo, sino que lo que hace es que la piel tiene porosidad, ¿vale? Y ya lo verías, si se complica la herida, no hace falta mirarla, el gato, por un lado, te va a decir, no me encuentro bien, esto me molesta. Y por otro lado, si tú ves que una herida quirúrgica no tendría que dar secreciones, ni sangrados, ni nada. Si ves que este apósito, que es blanco impoluto, se muestra manchado, es motivo de venir. Yo lo que hago es siempre al tutor, en el informe ya quirúrgico, la última frase es, por favor, no manipule la herida para nada. Si el apósito se ha caído, generalmente le damos otro, ¿vale? Si no le decimos, ponme en body unas gasitas y te vienes, que le vamos a poner otro. Pero es mucho mejor que vaya tanto el tutor como el posible veterinario no habituado a curaciones, que no lo toque, porque si la herida no va bien, lo vas a saber o manchas o el gato no está bien. Entonces, en estas frases que pongo al final, pongo motivos de alarma para venir o para llamarnos o para mandarnos una foto. También les damos nuestro correo y le decimos, mándame una foto, porque a veces, ay, es que, bueno, va muy bien. Y de verdad que el 90-95% de las heridas tapadas no van a tener complicaciones,
Pues por eso, porque al final va a ir más rápido la cicatrización, cuanto más rápido vamos mejor, ¿no? Menos posibilidad de que se quede crónica y luego pues le estamos tapando tanto físicamente como microbiológicamente. No sé si te llegan aquí, porque tú ves muchos casos de heridas ya crónicas, no sé si te llegan a ti heridas de gatos, por ejemplo, tanto gatos que salen fuera como que gatos que no, pero que no tenían nada y de golpe un absceso, como Sí, que eso ha ido ahí incubando sí, y de sí, golpe sale el absceso. ¿Cuál es la señal de alarma para que esa persona que ha visto esa herida sí. diga, ¿me espero o no me espero? ¿O qué hago? Pues esperar nunca va a ser una buena idea porque una herida, por muy pequeña que sea, duele. Las heridas muy pequeñas duelen y más vale que las veamos desde el principio. Eh, es lo que decíamos antes, una herida muy pequeña puede ser el inicio de por ejemplo, carcinoma de células escamosas. Es un cáncer maligno en la piel que se inicia con una mini costrita, una mini ulcerita muy, muy pequeñita. El problema es que muchas veces no le damos nada de importancia porque es tan pequeñita que, bueno, va, le van poniendo pomaditas en casa, le vamos poniendo potingues. Potingues que nos dan en la farmacia, que dan en las farmacias Sí, sin ningún tipo sí. de, ¿no? Que eso, En la bueno, farmacia, quizá el vecino, en porque esta en la crema de herboristería, botellas, sí, 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 esta, sí. me encuentro muchas veces esta crema que me la dieron para cuando me hice un tatuaje y es cicatrizante y a lo mejor está más que canucada, pero bueno, y van poniendo todos estos productos. Bueno, mi consejo es que no, sin saber lo que es, no se medica nada, porque te pongo otro ejemplo, te he puesto un cáncer maligno, pero una cosa que pueden ser dermatofitos. Los dermatofitos, la tiña, son unos hongos que se nos pueden pegar. Y bueno, yo no sé si lo has pasado tú, pero yo tuve una tiña de un gato muy No, yo he cariñoso. tenido pulgas. Yo he tenido pulgas, pero no he tenido Sí, tiña. pues una aquí en la cara y aquello parecía el ojo de Sauron. Oh, Bueno, Dios mío. pica muchísimo y el gato tenía, bueno, pues era un gato que estaba hospitalizado y tenía una zona minúscula de una mini herida con un poquito de caspita. Y tú, Y era muy cariñoso el gato y nos queríamos mucho ese gato y yo y me lo pegó en la cara. Entonces, de cara a lesiones de piel, ya no digo heridas. Yo las heridas siempre es una señal de alarma y una herida tienen que venir. Em, pero a veces una lesión, como se le ha caído un poquito de pelo, puede ser una tiña o puede ser, hay otro tipo de enfermedades, ahí está lepra en gatos, y más si es un gato que entra y sale de la casa, puede haber contactado con ratas, con otros gatos que puedan estar enfermos, entonces es un motivo de consulta las enfermedades de piel. Y aparte, a lo mejor son solamente la punta del iceberg que te está diciendo que el gato está muy enfermo y ha aparecido por aquí, ¿no? Una señal de alarma. Entonces, nunca vamos a menospreciar de decir, no, podemos empezar con esto y si no mejora venir. Es que igual cuando venimos está muy complicado, ¿vale? En el caso de un tumor, pues a lo mejor cuando venimos ya tenemos metástasis en los ganglios cercanos, ¿no? O metástasis a otro nivel más grave. Y en el caso de otras enfermedades infecciosas, pues que la cosa vaya avanzando o se haya contagiado a otros gatitos que tengamos en casa o a humanos. Entonces, más vale que esto sí que lo miremos. Y luego lo que decías es habitual, sí, los gatos. Yo trabajo con gatos ferales, me traen muchísimos gatos de la calle. Eh, bueno, pues se tratan igual, ¿eh? Luego, si quieres te explico ¿se trucos, ¿no? pueden tratar? ¿Se pueden tratar Se los pueden gatos? tratar, los tratamos y, oye, y al final hay que curarlos porque vienen, bueno, pues es que pasan también son alérgicos, Claro. se autodestrozan la cara, tienen muchas pulgas, tienen otitis y se hacen muchas heridas. Entonces, es muy habitual que me traiga, yo casi cada semana trabajamos mucho con protectoras y esto me gusta muchísimo y es verdad que en el tema de la especialidad de heridas, lo que más veo son gatos. Sí, porque el perro cicatriza de otra manera, es más fácil, se complica menos. El gato se complica mucho, entonces a mínimo que haya una heridita es mejor que se sepa de qué es, sobre todo hacer pruebas. Y luego ya
podemos ir manejando el tratamiento, pero dar el tratamiento a ciegas a veces es contraproducente y lo estamos empeorando. O sea, que señales, por ejemplo, que haya una alopecia, ¿no? Que haya una zona que el gato Sí, se ha quedado sin piel, que sangre, me imagino, que se lama, porque a sí, veces no hay nada, pero se lame. Y sí, eso es como un principio ya del gato ya sí, te está diciendo me pasa sí, algo, ¿no? sí, Eso sí, ya serían señales de que alguien, si ve estas cosas, ya debería sí, buscar ayuda sí, antes sí, de sí. esperar, ¿no? Yo siempre digo que aquí en el podcast me harto de decir que siempre vamos tarde con los gatos. O sea, Siempre, bueno, tú ya lo sabes porque tú haces medicina felina y son muy difíciles los gatos porque pueden estar gravemente enfermos y solamente estar lamiéndose en una zona, ¿no? Hasta que se dejan sin pelo y se hacen una herida. O a veces es algo como me has cambiado el armario de sitio Ujú. y te lo voy a manifestar haciéndome una herida yo mismo, lamiéndome todo el rato del mismo sitio, ¿no? Que eso pues, también puede pasar, también. Sí. Con lo cual, cualquier señal rara, cualquier cosa rara en la piel de un Sí. gato tiene que ser visitada con Sí, veterinario. y se tiene que investigar la causa, porque eso es otro error también. El, el veterinario que no está muy habituado a hacer, a hacer o diagnosticar heridas en gato, pues hace como, quizá pues como se haría en un perro, ¿no? De entrada, darle un tratamiento a ver si cierra, ¿no? Eh, y esto es un error. En el gato no se puede hacer esto. Lo que hay que hacer primero es el diagnóstico y hacer las pruebas que se necesiten. Entonces, el primer día, básicamente, se va a hacer una batería de pruebas, porque, bueno, pueden ser, ya lo hemos dicho, ¿no? Virus, inflamaciones, alergias, parásitos, neoplasias, ¿no? Entonces, el primer día se tiene que hacer el diagnóstico para saber con qué estamos tratando por lo que decías, porque igual cuando nos lleguen esas pruebas, quizá ya la cosa ha avanzado, pero por lo menos tendremos el diagnóstico. Pero si empezamos a curar sin un diagnóstico, si empeora, ya iremos tarde, porque ya no hemos cogido las muestras adecuadas para hacer las pruebas, quizá ya vamos tarde también para hacer un cultivo microbiológico o saber si esto era un virus y entonces ya en esa segunda o tercera fase en la que empezamos a decir esto va mal, voy a hacer las pruebas, van a quedar enmascaradas, quizá el cultivo ya no me crezca la bacteria que es la culpable, la que inició todo, o haya una inflamación o una infección secundaria, pero realmente lo que ha empezado ahí quizá era un cáncer de piel que se ha infectado. Ajá. Entonces, en el gato siempre hay que tener claro que el primer día se empieza con las pruebas y luego pasamos a hacer curas. O sea, que alguien que ve una herida a su gato, que decide llamar y que va al veterinario, lo que sería muy interesante es que no le pusiera nada a ese gato para que no interfiera con las pruebas, Lo ¿no? Que mejor no le es ponga tal cual. nada. Y cuando llegue al veterinario, ¿con qué clase de pruebas se puede encontrar esta persona? ¿Qué le van a sugerir? O tú qué más o menos por dónde empiezas, de menos a Sí, más, ¿no? de Supongo menos a también. más, O depende de la historia, sobre todo tenemos que gastar mucho rato el primer día en hacer una historia muy amplia. Tenemos que saber muchas cosas un de tercer este grado, gato. ¿no? Al Sí, tutor. sí, sí, sí. Porque, pues lo que decíamos, ¿no? Primero, si el gato entra y sale de casa, a un gato casero, ¿no? Que no tiene contacto con más animales, es un paciente que tiene menos posibilidad de tener parásitos, o de tener infecciones víricas, a no ser que sea portador, que eso también puede pasar. Un gato que toda la vida ha vivido en una casa, pero en una casa, un piso, quiero decir, que no ha salido al exterior, no ha tenido contacto con otros gatos, también puede llevar virus que sean causantes de la virus hongos, ¿vale? Pueden llevar muchas cosas que sean causantes de la herida. Entonces, pues el primer día seguramente le haremos esto, una pregunta que es que si alguna vez lo han testado de leucemia y de inmunodeficiencia, si no se ha hecho nunca, se tiene que hacer. No porque esto le produzca herida, sino porque cicatrización, cuando el gato está sano, es mucho mejor que cuando un gato puede tener enfermedades. Si es portador de leucemia o de inmunodeficiencia, pues lo que puede pasar es que con todo el estrés de una herida que puede haber sido por una mordedura o por un corte o una quemadura, porque como son tan curiosos, a veces se ponen encima de la vitrocerámica y se queman. Pues si está enfermo por estas virosis,
va a ser complicado las curaciones. El gato puede brotarle este virus y además tener un gato con una herida y un gato que en ese momento nos está desarrollando todas las complicaciones que te pueden hacer estos virus. Pues no, tenemos muchas más cosas, ¿no? Sobre todo un examen dermatológico, preguntarle si habían tenido anteriormente problemas cutáneos, ¿qué más? Te voy a preguntar muchas cosas, la dieta, si toma una dieta BARF. Y otro día hablabas en el podcast de la dieta BARF, ¿no? Es que me meto en unos Sí. fregados, me meto en unos fregados me que no, encanta que hayas hablado de esto. que luego Sí. me caen. No, No me caen antes, pero Sí. a veces hay unos temas que No, pienso, me va a llamar alguien y me va a decir. No, decías una cosa que era sobre todo las dietas BARF pueden llevar patógenos y hay que tener cuidado con lo que estamos manipulando, ¿no? Entonces, dar a un gato pues una dieta cruda y de dudosa calidad puede ser que le estemos introduciendo pues unas micobacterias o bacterias patógenas, pues la que decías, Listeria, Salmonella, y que esto se traduzca también en heridas. Entonces, siempre también vamos a preguntar la dieta. Por otro lado, también porque hay gatos pues alérgicos. Eh, Hay el síndrome atópico felino bueno, pues muchísimas veces se manifiesta con un picor tanto facial como cervical y el gato se destroza. Bueno, hemos visto muchos gatos que se destrozan y su base es porque es que son alérgicos. A veces solo cambiándoles a dieta hipoalergénica, ¡pum!, ya para el picor, ¿no? Porque esa Y sensibilidad. nunca lo habían sido, ¿no? Nunca habían sido alérgicos y a los Bueno, 7 años. sí, sí. Pero esto pasa. Sí, Esto lo pasa. digo porque, Yo tengo una gata. es que. Yo tengo una gata, tengo 3 gatas, pues hay 2 que los cogimos muy de pequeñitos, también son adoptados, pero hay una gata que vivió en la calle, la mayor, que tiene entre 12 y 15 años, debe tener, y esta vivió en la calle muchos años. Y la adoptamos directamente de la calle, es que no pasó ni por protectora. Bueno, pues es una gata súper alérgica. Y digo, pero habrá comido de todo. Pues Ahora no. dieta hipoalergénica, no puedo poner las cosas de decoración que son de yute o así naturales. En casa le dan una alergia brutal y se le hinchan los párpados y ella misma se destroza la cara. Entonces, sí, estas cosas pasando. O Sí, sea, es sí, que hay sí. veces que la gente dice, pero si siempre he comido lo mismo. Sí, y luego estos gatos de la calle, pobrecitos, también tienen alergias, mira la mía, ¿no? Entonces vienen con unas heridas, esto es más difícil de controlar porque, claro, no vas a controlar la dieta. Pero bueno, cuando aparecen las heridas las tenemos que tratar para que no se nos muera la infección de una herida. Sí. Entonces decías estas pruebas, ¿no? Sí. El primero, toda la anamnesis. La anamnesis para poder intuir por dónde vamos, ¿no? E ir descartando, pues a lo mejor en un panel de cosas infecciosas podremos encaminarlo a, bueno, este gato pues a lo mejor no puede, es altamente improbable que haya tenido contacto con unos patógenos un poco más raros, ¿no? Entonces nos vamos a hacer un poco cuál es lo más habitual. Entonces, pues, lo más habitual va a ser, tenemos una otitis, tenemos una boca que le duele o ¿sabes? O que le molesta, qué dieta tenemos, a lo mejor podemos sí empezar a trabajar con esto, vamos a desparasitarlo, vamos a cambiar la dieta a una dieta hipoalergénica y a ver si no le vuelve a repetir, y entonces aparte, a lo mejor el primer día lo veo tan claro y es tan fácil que solamente tratamos, mira, es que le he encontrado una otitis, entonces va a ser fácil, ¿no? Pues te curaré la herida y te pondré tratamiento para la otitis. Que tiene la boca mala, hay gatos que les duele la boca y también se tocan, babean, se hacen heridas por el propio babeo o ellos mismos que se autolesionan. Pues miramos la boca, pues a lo mejor no te digo, pues no voy a empezar ahora a hacer biopsias de piel, tal, vamos a empezar a tratar lo que es evidente que hemos visto. Y si no mejora, pues a lo mejor es que tiene 2 cosas diferentes, no se está autotraumatizando por esto, sino que tenía esto y esto, ¿vale? No es esto a consecuencia de esto. ¿Qué más en la primera visita? Pues si no se le ha hecho un análisis nunca, que esto pasa en muchos gatos, está bien tener un análisis, un chequeo, porque oye, un chequeo de vez en cuando
encuentras cosas, ¿no? Y tenemos que hacer. Si tienen muchas heridas o son heridas más sospechosas, em, seguro que hacemos una analítica muy completa y probablemente hagamos cultivo o biopsia en la primera visita. Y lo primero que hago siempre, siempre, siempre en todas las visitas es citología. A lo mejor no me da el nombre de la enfermedad primaria, pero me va a decir cómo está esa herida en ese momento, si tenemos ya, si está muy complicada, si ya le veo bacterias, si le veo más de un tipo de bacteria, que eso es más complicado aún, y el tipo celular. En gato es muy importante también las células que hay en la herida te dan muchas pistas de por dónde vamos. Entonces, si nosotros hacemos citología, que es muy sencilla y muy rápida y muy barata hacerlo en la consulta, ya podemos también encaminar y decir, mira, es que he visto que tenía un tipo celular que son los eosinófilos, que es un grupo de glóbulos blancos que a veces van, es verdad que en gatos con heridas muy crónicas van a estar ahí, con lo cual, si la herida es muy crónica, ya os digo que la citología poca pista me da, pero si la herida es un poco reciente, pues ya te encamina un poco. Si el gato tiene picor o no, si la herida, si antes de tener la herida tenía picor. Esta es otra pregunta que hago siempre para tener esa posibilidad de, bueno, pues es que tenía picor y se lo ha hecho Ajá. él mismo. ¿Vale? Eso también es importante en la primera visita. Eh, y luego, pues bueno, ya depende, ¿eh? Hay visitas más sencillas que la primera visita haremos solo la citología, si tiene analítica reciente ya está, eh, y empezamos con una curación, o tenemos que plantear algo más, algo más como, bueno, pues entonces hacemos la biopsia, ¿no? La biopsia es coger un trozo de ese tejido, es muy importante también coger el trozo adecuado, ¿no? Porque a veces en heridas se cogen los trocitos del tejido, que es un tejido muerto, y esto ya el patólogo del laboratorio me va a decir, es que esto es un tejido muerto, no te puedo poner nombre. Y entonces es importante coger biopsias de la zona de la periferia, incluso a veces de piel donde está prácticamente sana, pero está incipiente. Y ahí te puede dar el nombre. Y el tratamiento es muy diferente, claro. A lo mejor es algo autoinmune, de carácter inflamatorio y solo tenemos que tratarlo pues con tratamientos inmunosupresores. ¿Vale? Entonces es importante saber que no tenemos una infección. Y muchas veces, pues lo dicho, de la importancia de que vengan pronto. Muchas veces nos encontramos enfermedades autoinmunes, con lo cual para el tratamiento los tenemos que inmunosuprimir, ¿no? De hecho, el tratamiento se llaman inmunosupresores. Eso significa que su sistema defensivo no va a ser muy bueno. Va a ser un eh, poco, poco eficiente mientras damos ese tratamiento. Pero es que a lo mejor ya me llega, como ya viene desde hace tiempo esta herida, ya me viene además infectada. Con lo cual, la causa sería, para tratar la causa habría que inmunosuprimirlo, para tratar la infección secundaria vamos mal, porque si no inmunosuprimo, lo más importante es la defensa, ¿no? Para esa infección y no va a ser una defensa eficaz. Entonces ahí está este embolado tan difícil de las heridas crónicas de gato en que te vienen con todo el pupurri de complicaciones. Vale, o sea que cuando hay que empezar a hacer el diagnóstico, se puede empezar por pruebas de la propia herida, pero también se harán pruebas, pues como decías, analíticas, Sí, cosas más sí. del estado general del gato. Sí. Antes de preguntarte de tratamientos, vamos a la caja. Venga. Vamos a la caja. Venga, vamos a ver. A ver, ¿Qué más hay por aquí? ya está bien. A ver. Esto me ha sorprendido muchísimo. ¿Esto? Sácalo. ¡Ay, ya sé lo que Me ha es! sorprendido mucho. Ya sé lo Esto digo, que es. ¿qué es? A ver. Ya sé lo que es. Son las pegatinas de los vendajes, ¿sabes? Pegatinas de los vendajes. ¿Qué dices? Qué bonito. ¿En Bueno, serio? bueno. Nos ¡Qué encanta. fantasía! Sí, nos encanta. Ya, tengo muchos. Son pegatinas de fieltro con diferentes dibujos. A veces les ponemos, tengo de letras también, de números. Entonces, los pacientes cuando se van con un vendaje, le damos un toque de glamour. No, es por el cariño. Entonces, por ejemplo, en Navidad les ponemos estos, ¿no? Son arbolitos de Navidad, son
calcetines de Papá Noel, pues no sé, cuando es otoño le ponemos hojitas con purpurina, así, bueno, vamos cambiando, tenemos flores, corazones, de todo. Y nos gusta mucho poner el nombre, eso es un ventaja muy grande. Bueno, pues es nuestra forma de darles cariño también. Claro. Sí, sí. Es como los niños en el yeso, que todo el mundo firmando. Exacto, exacto. Pues nosotros le dejamos con unas pegatinas Qué guay. y ya está. ¿Y no se quita la pegatina? Se pegan súper bien, ¿Sí? sí, es muy difícil. De hecho, si la pegas en algo que no lo quieres pegar, se quedan muy bien pegadas, aguantan de una semana para otra. Sí. Vale, Sí, sí. pues con este toque de, bueno, de un poco de alegría, ¿no? También a veces para que no Sí. sea todo tan, a veces ir al veterinario es como todo muy dramático. Esto es muy bonito, la verdad que el detalle es súper chulo. Quería preguntarte, al principio te he empezado preguntando por muchos tipos de tratamientos, cuando hablábamos de la saliva del gato, que hemos dicho, ¿para qué todo esto si tenemos la saliva que es fantástica? Sí. Pero hemos nombrado muchos tratamientos, tú has estado usando varios de estos, ya sé que Sí. cada uno será para un tipo de herida diferente. Me imagino que la luz no es lo mismo que el plasma frío, pero Sí. ¿algún ejemplo para que la gente que tiene un gato y que tiene una herida de ese tipo sepa que Sí. igual ese va a ser el tratamiento y en qué consiste eso? Sí, sobre todo en lo que habíamos dicho, en las heridas crónicas, que crónica no significa que lleve un año o así. Crónica significa que se ha parado y no está cicatrizando, con lo cual yo puedo llamarle a una herida crónica, una herida que lleva un mes sin cicatrizar porque no avanza, ¿vale? No avanza, me refiero a que no está produciendo piel, ¿vale? Porque el objetivo es que sobre una herida se produzca piel para tapar, ¿no? Ese defecto que se ha creado cutáneo. Cuando una herida está crónica, en el gato en concreto, en el perro es más difícil que pasa, pero es mucho menos frecuente. Pero en el gato hay unos cambios también a nivel ya del tejido que hace que se paralice a todos los niveles la cicatrización. Entonces le podemos poner los mejores apósitos del mundo y hacerle curas y estar muy por encima del gato, que la herida no va a cicatrizar. Porque estos cambios, que pueden llegar a ser irreversibles cuanto más tiempo pase, es que a nivel de la cicatriz no llegan los nutrientes, ni el oxígeno, ni la defensa, ni el riego suficiente para que se forme este tejido nuevo, ¿vale? Entonces, gracias a Dios, ¿no?, que tenemos estas tecnologías que lo que hacen es ayudarnos a remodelar, a volver a la casilla de salida de la cicatrización, ese tejido que se estaba yendo hacia un tejido fibroso y que se iba a quedar la herida abierta. Entonces podemos aplicar terapias, que ahora si quieres te nombro un poco por estas que aplicamos, que lo que hacen es que vuelva a irrigarse, a formarse nuevos vasos sanguíneos sobre la herida y así pues nos llega oxígeno, nos llega defensa y nos lleva lo que serían las bases, ¿no? Los ladrillos y el cemento para poder tapar esa herida, ¿no? Entonces, de las que me has nombrado, por ejemplo, yo he trabajado, te digo las que conozco bien, que son tanto las terapias fotónicas, ¿no?, que son, es una terapia física que lo que hace que es a través de fotones nos hace unos cambios biocelulares en el tejido, aportando mucha energía en ese momento, ¿no?, que es lo que Con luz, necesitamos. ¿no? Los fotones son Sí, la... es luz. Sí. Entonces sería luz fluorescente o el láser. Las dos terapias son fotónicas y las dos nos hacen que a nivel cutáneo tengamos mayor angiogénesis, o sea, muchos vasos sanguíneos, que ya con eso vamos muy bien, ya es como que arranca otra vez la cicatrización y hace que tengamos energía. Claro, la energía localizada ahí pues hace que estas células puedan volver a ponerse en marcha. Entonces estas dos terapias la verdad que van muy bien. Y luego está el plasma frío a presión atmosférica, es una terapia más novedosa, ¿vale? Con las otras llevamos ya años trabajando. El plasma frío es diferente, es un
pues es un dispositivo que a través de un haz electromagnético, o sea, estás viendo, es muy bonito de verlo porque realmente estás creando un rayo y este rayo va hacia la zona de la herida, ¿no? Le estás poniendo en contacto. Entonces, a partir de ahí está fabricando el dispositivo un montón de radicales libres que realmente son unas moléculas microbicidas que lo que te hacen es, en el momento en que lo aplicas, te hacen un barrido de los microorganismos que estén presentes en la herida. Y es automático, o sea, es que lo pasas y a los 2 minutos de haberlo pasado, esos patógenos están muertos. Con lo cual, bueno, pues ya esto es la mayor ventaja para mí del plasma frío es esta. Pero es que además eh, se empezó a ver que, ostras, es que mejora, está más irrigado esto, hay más vasos. Entonces se siguió investigando y se ha visto que hay una liberación de factores de crecimiento tisular y de crecimiento angiogénico. Angiogénesis es la formación de nuevos vasos, con lo cual también te está remodelando el tejido. ¿Vale? Entonces, claro, quitamos esa herida que te decía, ¿no? Que puede estar complicada con patógenos, ya los estoy anulando y además por debajo también me está trabajando en que se remodele esto y vuelva a arrancar la cicatrización. Entonces, una pregunta que me hacen muchísimo es ¿cuál es mejor? Yo no te lo quería preguntar porque Sí. pensaba que dirías depende, ¿no? Pero no sé. Bueno, es ¿O que no? se pueden combinar. Ah, vale, Yo interesante. generalmente si lo tengo muy complicado, las combino. Entonces, así no digo, ni esta es mejor ni es peor. Cuando tengo un paciente que ya me viene con un biofilm o con una infección secundaria, cuando tengo un componente de microbios importante, seguro que se va a llevar el plasma. Cuando la herida está muy avanzada, ha ido muy bien, ya la hemos arrancado esa cicatrización y va formando piel semana tras semana, a lo mejor ya me quedo solamente con una de las terapias y entonces se queda solo con pues a lo mejor con luz fluorescente, si lo que quiero es epitelizar, si es algo muy profundo, muy grande, muy doloroso, pues usamos el láser de 4K. Así que depende un poco. En gatos, cuando las heridas son complicadas, es muy buena idea echar toda la carne al asador, ponerle el plasma, las terapias de fotones y los mejores apósitos y verlos pues una vez por semana. Y todo esto, el gato que te lo lleva. El gato no, las terapias, bueno, el plasma, por ejemplo, les encanta. Ah. O sea, el plasma no tienes que sedarlo para nada. Que sea un gato feral que no entiende nada de que lo estés sujetando, ¿no? Un gatito dócil les encanta. Incluso gatos que no son dóciles, en el momento en que pones en plasma en marcha, hace un ruidito que creo que les debe parecer un ronroneo, porque lo que te hacen es frotarse. Entonces lo llevan muy bien, el plasma lo llevan muy bien. Eh, la, el láser y la luz fluorescente son terapias indoloras, no notan nada tampoco, entonces un gato muy dócil lo puedes hacer bien y lo llevan también bien. En el momento en que hay que hacer una herida que es complicada, es extensa, vas a hacer primero a lo mejor el plasma, después le vamos a hacer terapias de fotones, luego le voy a hacer otras técnicas, ¿no? Que es poner encima pues algún producto para que nos cicatrice, ¿no? Que hay que dejarlo actuar 10, 15 minutos, algo así. En ese caso, para que el gato no lleve este trauma de tener que estar sujetándolo tanto tiempo, lo que hacemos es sedarlos. Y entonces hacemos, por ejemplo, en los gatos ferales. Los gatos ferales llevan mal todo, ya lo sabes, ¿no? Hasta que hasta que pongas un desparasitador, que ya es un desparasitador en la piel. Entonces, con los gatos ferales, tal como vienen, para que no tengan ese trauma de, ostras, cuántas cosas me ha hecho, mantener que sujetar y tal, los sedamos inmediatamente, trabajamos con ellos lo más rápido posible y los devolvemos. Quizá un gato más dócil, como decías, con una gabapentina o con algo así y tal, puede ir una vez a la semana al veterinario, no es tampoco ningún Además te diré, trauma. mira, la gabapentina, que normalmente la utilizamos pues para, ¿no? Como uno para que vengan más relajada a la consulta, la pregabalina o la gabapentina, me da igual porque son la misma familia. Pues este producto se ha visto, esto está comprobado en humana.
con estudios que además favorecen la cicatrización. ¿Vale? Porque es verdad que es muy complicada la cicatrización en un conjunto pues, de cambios celulares Partes que oscuras. van sí, sí, ahora cada vez más se ha descubierto que la cicatrización va muy mediada no solo por el sistema inmunitario, sino por el sistema nervioso. Ajá. Y parece ser que, y aparte cuando se hace una herida, no solo se rompe el tejido, no, se rompen vasos sanguíneos, pero recordemos que también está llena la piel, es el órgano que más terminales nerviosos tiene. Entonces, se ha comprobado que dando gabapentina, ya te digo que esto es en humana, todavía no está comprobado en gato ni en perro, pero cicatrizan mejor las heridas. Entonces, yo es uno de mis analgésicos favoritos. La gabapentina y la pregabalina. Aparte de que el gato nos venga más relajado, esa herida no va a tener tanto pinchazo, que digo yo, ¿no? Creo que todos los que hemos tenido cicatrices sabemos que hay un punto en que la cicatriz te pica y te da pinchazos. Estás evitando eso, porque al final son esos estímulos sensoriales nerviosos. Entonces, con eso también lo estamos tratando. O sea que, perfecto, si el gato nos viene con pregabalina o gabapentina, si es un paciente mío, seguro que sí, pues muchas veces lo llevo muy bien, porque son dos fármacos que te dan un relax, como que no estás tan pendiente del ambiente que te rodea, ¿no? O sea, que alguien que tiene un gato con una herida crónica que está en tratamiento con quizá alguno de estos procesos o alguno de estos tratamientos Sí, que más novedosos que comentas ahora, sí. quizás paciencia y que no se preocupe, que el gato tampoco no lo pasa tan mal y que quizá lo está pasando peor con esa herida que tenía, con esos picores, con todo eso. Seguro que sí. Al inicio me pasa mucho que la primera, la segunda cura, el gato está más tenso porque ha pasado muchos dolores con su herida y no quiere que le toques la herida. Pero los gatos son muy listos. Entonces ya van viendo que, ostras, se está curando. Entonces me ha pasado mucho gatos que al principio pues lo hemos probado y hemos tenido que decir, no, pobrecito, vamos a sedarlo y que no sepa qué le hacemos, ¿no? Luego, conforme vamos avanzando en la herida, el gato ya viene, te mira, no hay que ni sujetarlo, se deja hacer todo porque ya van aprendiendo que esto ya no me duele, con lo cual te dejo tocar ya mi lesión porque ya no me duele, y por otro lado estoy pensando que esto que me haces igual es lo que hace que no me duela. Entonces, conforme avanzan las curaciones, siempre los animales son muy listos y al final se dejan hacer más cosas sin tener que pasar por sedarlos, y a lo mejor solo con la gabapentina o la pregabalina pues ya es suficiente. Me imagino que algunos de estos tratamientos que comentas también se usan en humanos o se han sacado en Todos, humanos todos. también. Nos dejaba una pregunta Amanda, que es suscriptora de Catfish también, ella es oftalmóloga, y preguntaba si sabes o tienes conocimiento sobre si este tipo de terapias que ayudan a cicatrizar heridas también se pueden utilizar en heridas en ojos, en córneas, en superficies infectadas, Sí. como una... Sí, sí, sí. La verdad es que la oftalmología, los tratamientos de heridas y los de oftalmología son prácticamente paralelos. Casi hay muchas terapias que han empezado por oftalmología y han acabado en heridas, y al revés. Entonces sí que estas terapias avanzadas, yo sé que se usan, las terapias de luz se usan para córneas, tanto como epitelizantes como para eliminar el componente de infecciones, factores de crecimiento tisular, plasma, plasma en gotas, ¿no? Plasma sérico en gotas. Todo esto se usa en oftalmología y tanto. Y me hace gracia porque hace años en un congreso de heridas de medicina humana escuché a un gran médico, ¿no? de heridas decir: no pongas en la herida nada que no te pondrías en tu propio ojo. ¡Ostras! ¿Vale? Y es verdad, porque en las heridas hay células que son muy susceptibles de algunos productos que se ponen, con lo cual, si queremos respetar esas células, que al final tenemos que acordarnos que es el propio organismo el que cicatriza. Nosotros no le tenemos que poner trabas, le tenemos que ayudar
Y si podemos ayudar con terapias o con apósitos o eliminando complicaciones, mucho mejor. Pero es el propio organismo el que trabaja, entonces tenemos que cuidarlo. Y si ponemos un producto que podría matar estas celulitas que son las que trabajan, pues entonces lo estamos complicando, ¿verdad? Y siempre tenemos la conciencia de que el ojo es muy delicado, pero es que una herida es muy delicada también. Entonces, bueno, me gustaba mucho esa frase. Y es verdad que la mayoría de productos de tratamientos, sobre todo de defectos, úlceras corneales, son paralelos a la cicatrización de heridas. Pues tápate los ojos, hablando de ojos. Hablando de los ojos. A ver, ¿cuántas cosas quedan? Sorpresa. Solo queda una. Espera, a ver. Sí. Me miro. No, quedan dos. Vean dos. Aquí, un papel. Sí, el papel. Tendrás que quitarte el para leerlo. A ver, ¿qué pone? ¿Se puede leer? Se puede leer. Se puede leer. Todos los que han trabajado conmigo lo van a entender, ¿vale? Todos los veterinarios o la gente o ATVs o gente de prácticas que ha pasado por mi lado va a entender esto. Mari lo que me ha escrito son 3 frases. Son 3 frases muy habituales mías. Una es, esta es la que más vergüenza me da, ¿eh? Yo no sé nada de Pues en la esto, ¿eh? segunda. Perdóname, joven. Cuando me quiero meter en algo o dar un... Bueno, es que la uso mucho. Perdóneme, joven. Esa es la Perdóname, frase. joven. Pues la uso mucho para meterme en una conversación o para meterme a curar a un paciente o algo Quizá así. que ya lo hago yo. Algo así es, algo así. Sí, sí. Bueno, yo creo que habrá gente que ha estudiado, bueno, que ha hecho las prácticas con nosotros que se va a reír mucho porque en concreto hay algunos compañeros que hace muchos años que hicieron el internado con nosotros y yo ya les decía esta frase, o sea, no es de la edad, yo ya la suelto desde hace mucho tiempo y no sé cuál fue el origen. Y ahí, cuando voy a un congreso y me los encuentro, ya cuando oigo de lejos, ¡joven, joven! Digo, bueno, ya eso soy. Está bien. Esta también me da un poco de vergüenza. Me retiro a mis aposentos. Es cuando ya he terminado la cirugía y me voy al despacho a pasar el informe. Pues también digo esto que queda muy señorial. Y el vengo en 5 minutos. En la última frase me la han puesto porque saben perfectamente que mis 5 minutos pueden ser 1 hora. Porque salgo, me pongo a hacer otra cosa o me preguntan otra cosa y bueno, es que la vida de un director médico es muy complicada. Es como tener muchos hijos. Entonces tú dices, claro, yo digo, vengo en 5 minutos, irme sacando el vendaje que vengo en 5 minutos. Ya, por suerte, saben que esto no lo tienen que hacer y no lo hacen, porque entonces ya hasta que no me ven aparecer por la puerta empiezan. Entonces, rápido, que sí. Sí. Estas son las... Vale, o sea, son 3 frases típicas Son 3 tuyas. frases Perdóneme, típicas. joven, me retiro a mis aposentos y vengo en 5 Vengo en minutos. 5 minutos. Todo típico. Vale. Sí, Bueno, no has dicho ninguna de estas aquí, con lo cual entiendo que esto... Estas son de trabajo. Son de todas. trabajo. Son de trabajo. Vale, me reengancho con lo que comentabas antes de lo que no te pongas en un ojo, no lo pongas en la Sí. piel, ¿no? Que me ha encantado, o sea, he pensado, wow, es Sí. súper potente esto Sí. realmente, ¿eh? Sí. Y te pregunto, ¿qué 3 cosas de que la gente tiene en casa y que tú has visto que ponen no deberían poner? ¿Y qué 3 cosas sí que tienen en casa, sí que podrían poner? En una herida genérica, más o menos de, Vale. no sé si una mordida de gato a gato, que eso ya Sí. sabemos que siempre se tiene que visitar, Sí. o Vale. una pequeña heridita que no sabemos por dónde empezar. Pues empiezo por las que sí que deberían poder. Si estamos hablando de heridas, o sea, una lesión de piel que es muy superficial, que no tiene una pérdida de piel, sino que hemos dicho, esta piel está rara, ha perdido pelo, está roja, está tal, no sé. Eso que no pongan nada de nada. Pero si tenemos, esto es una herida,
esto es una herida, el gato Con acaba. sangre y Claro, todo claro. eso. Esto es una herida. No nos va nada mal que se pongan que se limpie con suero, no lo compliquemos. Si no hay suero, se puede limpiar con agua, ¿vale? La cuestión es que así bajamos carga microbiana. Una pregunta, ¿la agua destilada peor o mejor? Mira, Porque pues igual alguien puede pensar, sí, pues pura. te digo que contra todo, bueno, contra todo mito también, yo pensaba el agua mejor destilada o esterilizada, Ujú. ¿no? Así, y no usaría el agua de grifo, pero hay muchos estudios que han contradecido esto, que en estas primeras limpiezas se puede hacer agua de grifo, agua potable, ¿vale? Y no se va a complicar la herida, porque todo lo contrario, es una herida aguda y estamos quitando esas bacterias, ¿no? Pero es verdad que siempre es algo para la primera cura. En casa, pues lavarnos con agua. Sí, depende de dónde esté la zona, con jabón, un jabón neutro también va a ir El bien. jabón de casa, el de yo me lavo las Sí, manos. acabando siempre con mucha agua, por supuesto, para arrastrar. El jabón yo solo lo usaría en el caso en que te ha venido con una herida muy sucia. A veces nos encontramos heridas que vienen con restos vegetales, con trozos de alquitrán, porque a lo mejor el gato ha sido atropellado y vienen con restos del asfalto, ¿no? Pegado allí. Entonces, no está de más también pasarles pobres pues, agua y jabón para acabar de arrastrar todo esto y luego poner suero. Mi consejo es que en casa siempre se tenga suero fisiológico, gasas estériles y para hacer un mínimo vendaje, en el caso del gato también, si podemos tener en casa un collar isabelín, una campana, algo para que no se toque en ese impasse hasta que pueden acudir o consultar con un veterinario. Pero con lo que no nos vamos a equivocar es con lavar con suero y tapar la herida, taparla con gasitas. O sea, Eh, suero o agua, jabón sí, neutro sí. y tapar Jabón con... solo si está muy Sí, sucio, porque el jabón es verdad que tiene componentes un poco agresivos, claro. pero es verdad que la suciedad tampoco nos conviene que se quede ahí, porque va a ser un arrastre también de bacterias. Lavamos, acabamos con el aclarado y ponemos unas gasas encima y entonces, ¿vale? Vale. Eh, acudimos al veterinario a consultar. Y cosas que no se tienen que hacer, ¿vale? Bueno, es verdad que tanto un gato como el propio humano tiende a ponerse muchas cosas, pues porque me ha dicho el vecino que iba bien, ¿no? Y cosas que se ponen, pues bueno, lo habitual es poner un antiséptico, ¿vale? Los antisépticos en la primera cura se pueden usar y nos va bien, bajan la carga microbiana, pero el antiséptico es un producto citotóxico. Y sí, y ahora quiero que todo el mundo haga este ejercicio, cojáis el bote de yodo o el bote de clorexidina y miréis la etiqueta. Y en la etiqueta, en la tercera fila o por ahí te lo pone, o sea, no es de la letra más pequeña, te pone usar solo en piel sana o íntegra. ¿Vale? Con lo cual esto ya te está diciendo que el fabricante ha dicho esto en una herida, algo vamos a hacer mal, ¿no? Y es porque estos productos pues son citotóxicos. Entonces, si se acaba de hacer la herida, no pasa nada. Lo uso porque así me baja la carga bacteriana, no se me está metiendo dentro una bacteria patógena, no hay ningún problema, pero no es un cicatrizante, es un anticicatrizante. Entonces, las siguientes curas que se harán cuando queremos cicatrizar esto tienen que ser con suero. El suero sí que es respetuoso para las células, pero los antisépticos no. ¿Vale? Entonces, esa es una de las cosas que se hace mal. Y luego pues se improvisa mucho porque en casa los botiquines suelen estar muy caducados, ¿eh? Yo la primera, yo la primera. Los botiquines que tenemos en casa, a veces tenemos cosas de los años 90 y más en las cosas de cicatrización, porque a lo mejor los medicamentos sí que es verdad que los vamos cambiando más, pero si has tenido la suerte, ¿no?, de no tener muchas heridas, pues probablemente tu botiquín no tenga muy actualizados los productos y los productos caducan. Todo tiene caducidad. Las gasas caducan porque caduca la esterilidad, los sueros caducan y incluso los antisépticos. Desde luego no es muy buena idea tener tampoco un producto que ya lo hayamos empezado hace tiempo
y lo tenemos en el botiquín. Bueno, es una pomada cicatrizante, ya fue muy bien en el año aquel que se hizo el corte. Estas pomadas ya estaban abiertas, eso hay que tirarlo, ¿vale? Además hay que actualizarse, ¿eh? A veces tenemos pomadas que hace 10 años estaban con una posología permitida hasta ese momento, como era, por ejemplo, un antibiótico añadido, y esto ya está caducado, con lo cual ese efecto ya no lo va a tener, pero además ahora sabemos que está contraindicado poner antibióticos tópicos en las heridas, porque lo que hacemos es hacer unas bacterias resistentes y la que se va a introducir es es la más resistente a ese antibiótico, con lo cual nos va a costar mucho más curarlo. Entonces, pues eso. Y por último, las pomadas cicatrizantes también hay que ver qué llevan, porque muchas veces están hechas a base de productos vegetales, que esto no está testado en animales. Estamos poniendo pomadas que no sabemos cómo están actuando y que probablemente si solo pusiéramos vaselina estéril, una gasa con suero no, ¿sabes? Algo así, o una tirita, estaríamos complicando menos la herida, la ayudaríamos mucho más que no poniendo estas pomadas. O sea, nada de cosas caducadas, por supuesto, pero que el antiséptico que pensaríamos va a ir bien, lo podemos usar, pero muy a corto plazo. Sí, exacto. Como desinfectante el como- primer día. Vale, Ya está. el desinfectante antes de que lo vea un veterinario. Sí. De los tres, bueno, de los tres digo yo, tres, hay muchos más, pero de la clorexidina, la povidona ayudada y el agua oxigenada, pero ¿cuál es la peor de todas? El agua oxigenada es la peor. Pero es que se pone mucho. Yo cuando me encuentro con alguien que lo pone, Sí. pienso, ¿te lo has puesto tú? ¿Has probado de ponértelo? Exacto, Es que, que te da ¡uf, qué dolor! aspecto cocido de... Hace la herida burbujitas. Sí, no, el agua oxigenada es el peor antiséptico que hay. Pero como los humanos somos así y vemos que aquello burbujea, creemos que está actuando. En realidad no está actuando contra las bacterias, está, bueno, está haciendo una reacción química de producir estas burbujitas de gas en contacto con la sangre. Eso es lo que hace, pero no beneficia para nada, tiene un poder antiséptico muy malo. Y en cambio sí que puede dañar el tejido, ya ves que lo deja como cocido, con lo cual el agua oxigenada a la basura. Esto solo sirve para quitarte manchas de la ropa y ya está, nada más. O sea que estas cosas mejor no usarlas, mejor pues desinfectar o Sí. limpiar un poco con agua y tapar la herida Sí. e ir a hacer la cura pertinente. Entonces, antes de volver a abrir la caja, reabro la caja de Pandora que acabas de abrir tú sobre los antibióticos, Sí. ¿vale? Ahí podemos estar semanas. No. Es mi tema favorito. Muy breve. Pomadas, comentabas, ¿no? Antibióticos tópicos, no, porque estamos matando a una serie de bacterias, pero otras se van a quedar ahí aún más fuertes y van a ser aún peor. Las heridas, que tú estás ya tratando con algo, ya sea láser, ya sea luz, ya sea con plasma. ¿En qué punto o en qué momento necesitas tomar la decisión de poner un antibiótico? ¿Te acompañas de un cultivo? Me imagino. Claro, Sí. ahora estamos a todos de pies y manos, los veterinarios, Sí. encima, pero porque el tutor enseguida necesita que le demos Sí. antibiótico. Sí. Aunque no queramos, a veces Sí, lo sé. necesita. ¿Qué podrías decirle a alguien que necesita que necesita que su gato tenga antibiótico? Bueno, lo que siempre les explico a los tutores y a los veterinarios también que también siempre ponen en duda que no se necesiten antibióticos. Yo trato muy poco con antibióticos, muy poco, y veo muchas heridas, porque las heridas no necesitan un antibiótico, a no ser que el paciente esté inmunodeprimido, o sea, una herida con una infección, con un microbio patógeno que realmente está desestructurándome este tejido, ¿vale? Entonces, hay que saber distinguir la infección. En heridas no es nada fácil. Yo lo que les digo es, si lo necesita, se lo pondremos, ¿vale? Si no, ya estamos tratando. Y lo que más les convence al tutor es, usted sabe que la piel está llena de bacterias, ¿verdad?
¿vale? Y yo, si le hago una citología de cualquier parte sana de usted y le hago un cultivo, voy a encontrar bacterias. Y eso no significa que usted tenga una infección, ¿vale? Pues en la herida van a llegar bacterias. ¿Por qué? Porque la piel de alrededor de la herida tiene bacterias, las bacterias proliferan, se van a esa zona donde está, pues para ellos debe ser un balneario. Está el ambiente calentito, húmedo. pues ahí me meto. Pero eso no significa que haya una infección. Hay una colonización y hay que vigilarla. Entonces lo que hacemos es, cada vez que hacemos la cura, nosotros vemos si tiene signos de infección. Si el paciente va, está bien, no tiene fiebre, está contento, porque realmente con la cura húmeda están muy contentos, como si no tuvieran nada. A mí siempre me lo dicen, hay pacientes que han estado con la cura seca, con esa cura al aire, con la campana, de repente vienen, yo les pongo los apósitos, el body, van sin campana y no tienen dolor. Y la gente luego me dice, ostras, el gato ha empezado a jugar otra vez, a saltar, está contento. Y pueden tener una herida enorme, ¿eh? Pero el gato está contento porque ya no es el eje principal la herida ni el dolor que le produce. Entonces, si nosotros vemos que el gato está contento, está comiendo, y yo de una semana para otra, porque esa es otra, las heridas las tratamos de una semana para otra, no a diario, ni cada 2, 3 días, ni nada. Vemos que la herida está cicatrizando, se va formando piel y cada vez se vuelve más pequeñita, no hace falta un antibiótico. Cuando me planteo hacer un cultivo y el cultivo va a ser del tejido, cuando veo que, ostras, esto está yendo mal, esto le duele, ¿vale? Una infección, nos tenemos que acordar, ¿no? De que los signos de la infección es una que se me desestructura ese tejido, se ve inflamado, está doloroso, está rojo, ¿no? Está eritematoso y está exudando de una manera diferente. Todas las heridas producen un exudado que es muy parecido al pus, pero es que pero es que tenemos que familiarizarnos con que ese exudado es bueno, ¿vale? Son células muertas, pero también hay un montón de factores de crecimiento tisular que están ahí en ese lecho. Y ese propio exudado es el que está produciendo que haya humedad encima de la herida, con lo cual lo tenemos que ver como nuestro amigo, ¿vale? Una vez a la semana lo retiramos con suero, o a veces si está muy sucio, más pegado, o a veces me venía una herida muy crónica, muy complicada, sí que le pongo otro tipo de limpiadores que son surfactantes que respetan las células, como la polixamida, por ejemplo, o el ácido hipocloroso, son limpiadores también respetuosos, em, y luego lo tapamos. Ahí va a haber bacterias, seguro. En ese exudado hay muchísimas bacterias. Si yo hago un cultivo me crece lo peor, pues me van a crecer muchísimas cosas. Pero es que si hacéis un cultivo del resto de la piel sana también van a crecer. Y ese es el discurso que hay que darles, ¿vale? La piel tiene bacterias y de hecho cuando se cicatrice tiene que colonizarse y el hecho de que hay algunas bacterias buenas de la piel dentro de la herida hace que estén haciendo son como los porteros de discoteca que van a hacer que no entre el malo dentro de la herida. Cuando los quitamos, si yo doy un antibiótico sistémico, vía oral, pinchado, lo que sea, esas bacterias buenas también las estoy matando. Y estoy dejando sin la defensa local y en cambio hay muchas bacterias resistentes a ese antibiótico en el que, ostras, mira, se ha ido el portero de discoteca. Se ha ido ahora entro. Ahora es el momento. Y lo están tratando con un antibiótico al cual soy resistente. Entonces, ese es el problema y ese es el discurso. Y hay que gastarlo y hacerles ver a los tutores que lo estamos tratando sabiendo lo que hay y que cuando necesite el antibiótico lo tendrá, ¿vale? Pero no hay que desestimar el poder del lavado de cada semana y de la herida protegida por un apósito y un vendaje, ¿vale? Entonces, ese tiene que ser nuestro. Tenemos que hacer dos fuertes ahí. Muy bien. Pues abrimos la otra caja. Ahora, la de Pandora ya la hemos dejado. Podríamos hablar, como tú decías, semanas sobre antibióticos, pero queda una sola cosa. Qué miedo. Es una cosa pequeña. A ver si la encuentras. A ver. Uy, Aquí. esto es un tapón, ¿no? Esto es un tapón. Esto es un tapón, ya sé por qué. A ver si sabes de qué es el tapón. Pues te sirve clorexidina. ¿Qué pone aquí? Sí, tapón de clorexidina. Tapón de clorexidina. ¿Por qué te han puesto un tapón de clorexidina? Me han puesto un tapón, porque es una lucha. Es una lucha que tengo y esto
los tutores no van a saber de qué va, pero todos los veterinarios me van a entender. No sé por qué todos los veterinarios perdemos los tapones de los productos que tenemos allí en nuestras clínicas. Entonces yo cuando veo que hay un bote de clorexidina, es el antiséptico que usamos, pues, por ejemplo, para poner una vía o así, sin tapón, lo tiro. Porque Tiras el bote. tiro el bote El entero. bote lleno Sí, sin ahora tapón. te explicaré por qué. Porque La directora tira el bote sí, entero sin sí, tapón. sí. Porque los botes abiertos pierden esterilidad. Y nosotros pensamos que las bacterias no pueden vivir en la clorexidina, pero pueden vivir en la clorexidina, en el yodo y todo. Y cada vez hay más bacterias resistentes a la clorexidina. Entonces, hace unos años, y ya hace bastantes, em, pues hubo una infección en quirófano, se hizo un estudio microbiológico que te hacen súper completo de dónde ha venido esta infección, porque se repitió en 3 pacientes la misma bacteria, y dijimos, tiene que ser una bacteria que debe estar en el hospital, pues estará en quirófano, y estaba en un bote de clorexidina. Entonces, a partir de ahí me volví una maniática de los botes tapados siempre, manipulación estéril, botes muy pequeños, y a la que hay uno sin tapón, lo tiro. Pero estos tapones ya lo hacen así, yo creo, para que yo los tire los fabricantes, porque creo, y ya desde aquí lo lanzo a los fabricantes, podían poner pues algún dosificador o algo para que no tuviéramos que estar pendientes de los tapones. Porque, claro, para coger el antiséptico lo abres, lo dejas por allí, te despistas y ya se ha perdido el tapón. Y me dejan el bote abierto y yo y los tiro. Yo tiro varios. Un tapón que se quede enganchado, ¿no? Algo que tenga como una válvula en la que tú puedes dosificarlo, pero tampoco puede contaminarse. Además, menos manipulación, bueno, mucho mejor. Sí, sí, la verdad es que hay muchas pequeñas cositas que nos pasan a los veterinarios que nos entendemos mucho cuando ven estas Sí, cosas. esto lo entenderán todos. ¿Qué te parecen estas 4 cosas que han seleccionado para ti? Miedo me daban, pero pensaba, digo, van a poner aquí apósitos, no voy a saber lo que son, porque claro, los apósitos No era un examen, no era bien, bien. era entender un Sí, poco más también tu trabajo y cómo sí. cómo lo haces así. Más o menos creo que hemos hablado de muchas cosas, podríamos hablar de muchas más, podríamos hablar mucho más de heridas, de mordeduras, si tapar, perdona, si cerrar, si no cerrar. Bueno, Sí. esto es también supongo cosas que ves en el día a día. ¿Hay algo más que creas que podemos tratar antes de ir a la píldora felina o algo que nos hayamos dejado que creas que puede ser interesante? Em, bueno, es que hay Muchas. muchas cosas, hay muchas. No, Hay muchas. bueno, yo creo que la idea, ¿no? Ha quedado más que grabada, ¿no? Lo que hemos dicho de acudir al veterinario, y luego, pues, confiar en que no necesitan una gran cantidad de medicaciones, pero necesitan las acertadas, las pruebas en el momento justo. Y sí que es verdad que hay gente muy reticente a hacer muchas pruebas, pues porque pues hoy en día es verdad que las pruebas encarecen, ¿no? Todo lo que es analítica, cultivo, pues puede ser una factura el primer día importante que no nos va bien. Entonces, que te indiquen, bueno, es que en otro veterinario me han dado esta pomada Mm. y ya está. Ya, pero vamos a hacerlo por el gato. Hay que hacer que sea todo este trance de la curación lo más rápido posible y lo más óptimo, y que sea la curación adecuada, ¿vale? Que no estemos haciendo más mal que bien, porque volviendo a lo de las terapias avanzadas, pues por ejemplo una terapia fotónica como lo que es un láser está contraindicado en tumores, en heridas por tumor, porque una herida por tumor, si yo le estoy aportando para que cicatrice, ya para empezar es un término erróneo, ¿no? No puede cicatrizar ese tejido porque es tumoral, no es un tejido normal, con lo cual no va a regenerarse. Si yo le estoy aplicando una terapia avanzada, es una terapia muy buena, te estoy poniendo una cosa muy chula para las heridas, que también es caro,
pero además es que voy a hacer el tumor más grande, ¿vale? Porque le estoy aportando a ese tumor más vasos sanguíneos, con lo cual le llega más nutrición y le estoy aportando energía. Entonces se me hará más grande ese tumor, con lo cual vamos a invertir mucho en saber qué tiene el gato y entonces, sobre todo, centrarnos en la terapia más adecuada. Perfecto, o sea, que el diagnóstico, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que me gustaría también que quedase es que las curaciones son dinámicas y hay que cambiarlas. O sea, no puedo aplicar a todos los gatos el mismo producto porque es otra pregunta muy habitual. ¿Qué le pones a los gatos? Pues es que depende. Ya depende de la causa, ¿vale? Pero luego cuando ya le estoy poniendo unos apósitos, pues al principio les estoy poniendo un apósito a lo mejor con más características de absorción porque está produciendo mucho exudado. A lo mejor estoy poniendo un producto que tenga también un efecto antimicrobiano local para que no, porque al principio me ha venido muy contaminado y conforme pasan las semanas, pues lo único que tengo que hacer es respetar que haya humedad y a lo mejor más adelante le estoy poniendo un producto que es más humectante o sencillamente ya algo muy sencillo que es algo que cicatrice solito y yo lo único que quiero es poner, por ejemplo, una gasa parafinada o una espuma antiadherente para que no se me pegue el vendaje ni el producto, pero es el organismo el que está acabando toda la faena, ¿vale? Entonces es algo muy dinámico, nos sirve en cada fase, en cada herida, vamos a escoger los productos, depende de la evolución. Incluso las pruebas, puede estar yendo todo muy bien y a la cuarta semana se ha parado todo y vuelvo a la casilla de salida a hacer alguna prueba más, ¿vale? O sea, que todo esto irá cambiando en función de la evolución Sí. del gato. Sí. Perfecto, pues Araceli, no sé si ya tienes preparada la píldora felina de hoy. Sí, la mía es un clasicazo y seguro que se ha oído en más podcasts, pero es que quiero poner mucho hincapié en que mi píldora es que un gato no es un perro y en cuestión de cicatrización, pues tienen un metabolismo diferente y no podemos aplicar lo mismo que a un perro. En un gato nos tenemos que poner más serios, al igual que en cualquier enfermedad de gato, ¿verdad? Pues un gato no es un perro. O sea, que no curemos al gato, sobre todo, ni como nos curaríamos a nosotros, Sí, ni tampoco como curaríamos exacto, a un perro, exacto. tanto los veterinarios como los tutores en Sí, casa, ¿no? el gato es en unas condiciones de curación buenas, es mucho más lento en la cicatrización, sin tener ninguna enfermedad ni nada, que un perro. Un perro en unos 7, 9 días te está haciendo ya un buen tejido de granulación, que es ese tejido ya de cicatrización, y el gato tarda 19, 20, 21 días en empezar a hacerlo. ¿Eso por ¿Vale? qué? Más rápidamente, ¿no? Sin Sí. entrar en Sí. mucha microbiología Bueno, y fisio. son varias cosas. La piel del perro está mucho más vascularizada. La del gato ya veis que se hacen cortes y de repente se han hecho un desgarro y no sangran, Ya. ¿vale? Tiene menos vasos sanguíneos y eso se traduce en menos aporte sanguíneo. Para que no sangre nos va muy bien a los cirujanos, pero para cicatrización no nos va tan bien. Y bueno, la manera de proliferar las células pues es mucho más rápida en perro que en gato, tampoco se sabe por qué. O sea, que nos complican aún más ya de todo Son lo complicado complicados, que hay. sí, Es sí. fantástico esto también. Genial, Sí, sí. estupendo. Bueno, pues muchas gracias, Araceli, por este ratito, por todo lo que has compartido, porque yo he aprendido muchísimo. O sea, te agradezco de verdad todo Bueno. lo que has compartido. Espero que la gente que haya escuchado el podcast también se haya llevado pues esas cositas que has dicho, que sí, que no, cómo hacerlo, cómo puede llegar a ser esto cuando lleguen al veterinario, qué esperar de una herida y de hecho no esperar en una herida, Sí, ¿no? sí, sí. Y todo esto que has comentado y de verdad muchas gracias por todo esto. Pues nada, me pasa muy bien. Me alegro. Hablando de lo que me gusta y hablando, que me gusta observar. Me alegro. Me alegro. Yo sé que te gusta mucho hablar precisamente porque sé que das muchas charlas, que haces muchas formaciones a compañeros y que, bueno, es algo que si no te gusta, a mí como a mí también me gusta mucho hablar, si no, no puedes hablar de algo que no lo sientes realmente y se nota que tú que lo disfrutas mucho. Sí, sí. O sea que Sí. muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast, donde sé que estáis escuchando esto. Y nada, muchas gracias también por apuntaros a los cursos en popusito.cat porque estáis ayudando al refugio de gatos Mesipusilán. Y nos vemos el lunes que viene, con una enfermedad que es muy importante que sepáis reconocer.
Espero que paséis un muy buen fin de semana y que podáis pasar mucho tiempo con vuestro gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.